En reparaciones y educación, ciertamente la directora ejecutiva de Pronavec, que me acompaña, estoy completamente seguro que va a dar las buenas noticias que en el último fin de semana, con trabajo de las organizaciones, han podido llegar. Entonces yo ya no voy a referirme a las mismas porque va a ser materia de su presentación. Pero sí me quería referir a un punto final en relación al tercer pilar, que siento que es probablemente uno de los que todavía falta afianzar. Yo les dije, el primer pilar que nos propusimos fue todo el tema de las organizaciones y el trabajo con ellas. Lo hemos hecho, ahora vamos a buscar institucionalizarlo en este grupo de trabajo. En materia de reparaciones hemos hecho una serie de modificaciones normativas, presupuestales y de mejoras en las mismas para la atención de las víctimas. Y el tercer pilar era fortalecer la institucionalidad estatal a nivel regional y local, porque ciertamente la obligación de la atención de las víctimas no depende solamente del gobierno central y de los sectores aquí presentes, sino sobre todo y de manera muy importante de aquellos gobiernos regionales donde la violencia fue muy ardua. Y ahí todavía no hemos tenido, y eso hay que señalarlo con claridad, todo el apoyo que hubiésemos deseado como comisión multisectorial. Si bien he conversado con varios gobernadores regionales, con alcaldes con los cuales me reúno todo el tiempo, no hemos visto que sea parte de su estrategia de trabajo o dentro de los planes operativos que ellos tienen, actividades o planes vinculados a las reparaciones. Suele ser un tema que piensen que es del pasado y que no le brindan lamentablemente la prioridad que se requiere. Necesitamos conjuntamente con el Congreso de la República idear una nueva estrategia con estos gobiernos regionales, que muchas veces lo que nos señalan es que no cuentan con un presupuesto adecuado para la atención de estas personas. Ciertamente hay ejemplos de fondos creados para incentivar a estos gobiernos regionales y locales que han funcionado en otros temas y que deberían también funcionar para el tema de reparaciones en general. Por ejemplo, hay fondos económicos al desarrollo para disminuir la desnutrición y la anemia. Hay fondos que se han creado para la electrificación y la atención de áreas rurales. ¿Por qué no pensar en un fondo de incentivos para las reparaciones y la atención por parte de las municipalidades y los gobiernos locales? Que cada vez que estas instituciones planifiquen y establezcan una serie de actividades, podamos generar incentivos para que tengan el presupuesto adecuado para la atención en materia de educación, de salud, de vivienda, en materia laboral. Es decir, hay ahí un trabajo que tenemos que hacer con los congresistas aquí presentes que buscan, ahora que estamos cercanos a la discusión del presupuesto general, buscar un mecanismo para que este fondo se cree y los gobiernos regionales y locales puedan tener un incentivo que permita justamente cerrar todas estas brechas en materia de reparaciones. Para concluir, quisiera señalar que la atención de las reparaciones no es una situación del pasado. Está muy presente en la vida de cada una de las víctimas que sufrió la violencia. Y día a día, que yo me reúno con cada una de ellas, reviven el dolor y la tragedia de un Estado que estuvo ausente durante esos años y que aún hoy todavía no los repara de manera adecuada. Entonces tenemos que llegar a nuestro bicentenario con esta no deuda social, sino más bien esta deuda ética, esta deuda moral resuelta para poder justamente brindar una tranquilidad y una paz a las víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Daniel Sánchez Velázquez, secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Sobre políticas, esta primera exposición en este foro público
sobre políticas de reparaciones, avances y logros al 2017. Vamos a pedirle a los señores expositores, a las damas expositoras igualmente, el tiempo de 10 minutos. Si bien es corto el tiempo, pero les pedimos, por favor, para poder tener la oportunidad de escuchar a cada uno de los expositores durante esta tarde aquí en el Congreso. Tenemos al señor doctor Yuri Cutipe, ¿estaba con nosotros? Sí está. Vamos a invitarlo sobre estrategia de salud mental para la atención de víctimas de la violencia. Él es representante del Ministerio de Salud y director de Salud Mental. Doctor Yuri Cutipe. Muchas gracias. En principio, los saludos reiterados a los señores congresistas que están en la mesa de honor, sí, también en el auditorium, y los representantes de las diferentes instituciones del Estado, así como de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones que conglomeran, organizan a las personas que han sido víctimas de la violencia política de los años 80 y 90. En principio, desde el Ministerio de Salud se han desarrollado diferentes políticas y estrategias para poder hacer posible, tangible el derecho a la salud en las condiciones que lo establece la ley correspondiente para las víctimas de violencia política, con las limitaciones que implica tener un sistema sanitario que históricamente ha sido muy carente, ¿no? Muy carente para las necesidades de la población. Hay que recordar que, como lo decían en alguna reunión los compañeros de la Cruz Roja Internacional, con la cantidad de población afectada que hubo por la violencia política, inclusive los países con mayor desarrollo en su sistema sanitario hubieran tenido serias complicaciones, más aún en un país como el nuestro, donde tanto la salud como la educación no necesariamente han sido las prioridades en las políticas del Estado, prioridades tangibles que puedan tangibilizarse o verificarse, por ejemplo, en el presupuesto de la República. Sin embargo, en particular para salud mental, esto se torna mucho más complicado, porque salud mental dentro del sistema sanitario, en realidad, es la hermana huérfana del sistema. O sea, el sistema sanitario está preparado, ha sido pensado para atender a los problemas de salud física, para atender los problemas de las infecciones, de las heridas, para atender los problemas finalmente tan importantes nutricionales como los que se han mencionado, pero en realidad el sistema sanitario no está preparado, no ha estado preparado, y en general el sistema sanitario en cualquier país del occidente no ha estado preparado para atender el sufrimiento humano en términos de emocionalidad, por ejemplo. Es por eso que los sistemas paralelos, por ejemplo, desde nuestra propia historia, los sistemas paralelos a través de la atención de los curanderos, de los chamanes, en fin, de otros agentes de la salud comunitarios, ¿no? Han tenido, por el contrario, muchas veces mejores respuestas para la atención de las heridas, en las emociones, respecto al sufrimiento que corresponde a los propios golpes de la vida, a las experiencias extremas, como por ejemplo las vividas en los años 80 y 90. Entonces, para el sistema sanitario se hace muy difícil, inclusive para la propia sociedad se hace muy difícil visualizar como una necesidad de salud la necesidad de la salud mental, la necesidad tanto de la recuperación de la salud mental como la necesidad del fortalecimiento de la salud mental, tanto de las personas, de las familias, como de las propias comunidades. Pero ha tenido que ocurrir la desgracia de los años 80 y 90 para que en el Perú se hable ya más bien en tono alto en todos los medios de comunicación, desde las organizaciones y ya desde el propio Estado, de que hay la tarea de construir también respuestas suficientes para el sufrimiento que tienen las personas, el sufrimiento mental que puedan tener las personas. Ha sido solo después de los 80 y los 90 que en el Perú se ha hablado de la salud mental de una manera tan importante. Antes no, antes como que se hablaba a media voz o como solamente las necesidades de aquellas personas que podían perder
el sentido del pensamiento, es decir, ajustado a lo que popularmente conocemos como la locura. Pero después de esto ya se ha hablado de la salud mental en términos más bien de atender, de atenuar el sufrimiento producido por la violencia. Y eso recién ha hecho que la propia sociedad se movilice en función de la salud mental. Y a partir del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es que también ya de una manera mucho más concreta, se hace hincapié en atender esta necesidad de la población. Es desde entonces que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud es que empieza a hacer estos estudios acerca de la realidad de la salud mental de los peruanos. Y nos encontramos que aproximadamente el 20% de todos nosotros cada año tiene algún sufrimiento mental que requiere ser atendido por el sistema sanitario. Es decir, estamos hablando de 6 millones de peruanos que el sistema sanitario debería tener la capacidad de atender anualmente. Sin embargo, ¿a cuántos atendemos entre el Ministerio de Salud y ESalud? Apenas sabemos del Ministerio de Salud que el año pasado, con la implementación de la ley de la reforma de la atención de salud mental, que tiene una base comunitaria, nos estamos acercando al 1 millón de personas atendidas. Es decir, todavía estamos muy lejos de la tarea que necesitamos o que tenemos que responder, porque es responsabilidad del Estado justamente el poder ayudar a los ciudadanos que tienen estas condiciones. Más aún se hace mucho más problemático desarrollar este tipo de respuestas para regiones donde justamente ha habido toda esta experiencia cruenta de la violencia política. Es decir, las regiones que de repente tienen menos acceso en carreteras, es decir, con mayores o con menores niveles de desarrollo social, son aquellas regiones donde probablemente tengamos mucha más necesidad. En este estudio del año 2004, va a salir uno nuevo respecto a Ayacucho del 2017, sabíamos que el 51% de la población anualmente sufría de un padecimiento mental en la región Ayacucho. Sin embargo, ¿cuáles fueron las estrategias que se desarrollaron para atender las necesidades de esta población, inclusive previamente a la aprobación de la ley? Lo poco que se tenía, el Estado apenas tenía 3 centros psiquiátricos en el país, no digamos en el país, en Lima. Bueno, Valdelomar hablaba que Lima era el Perú y hablaba del Jirón de la Unión que está acá cerquita como que era Lima. Bueno, todavía no estamos lejos de eso en salud mental. Teníamos para entonces los 3 centros psiquiátricos, el Arco Herrera, el Valdizán y el Noguchi. Yo, para entonces, psiquiatra del Arco Herrera, conjuntamente con otros compañeros nos hemos movilizado en los equipos a las regiones, especialmente Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, en equipos itinerantes, que era lo que podíamos hacer. Pero ¿qué era ser miembro de un equipo itinerante? Era ir a un, digamos, programa de comunidades, hasta donde nos alcanzaba 3, 4, 5 días, y atender, escuchar lo más que se pudiera a las personas y luego irnos. Pero en realidad las heridas emocionales necesitan de mucho más cuidado que las heridas físicas. Si una fractura necesita muchas veces una fijación, un yeso en términos comunes de 3 o 6 meses, la fractura del alma necesita más que una fijación de 3 a 6 meses. Necesita reconstituir la confianza en sí mismo, la confianza en sus familiares, la confianza en sus vecinos, la confianza en su sociedad. Y esa tarea de reparación es una tarea muy compleja que no se puede hacer con equipos itinerantes. Se tienen que hacer con servicios continuos que garanticen la continuidad del tratamiento, que garanticen la continuidad de las intervenciones, no solamente de corte personal, sino también familiar y comunitario. Pero estamos lejos de hacer eso, porque obviamente para eso se requiere inversión. En el año 2000, fíjense, en el año 2000, época en que terminó, simbólica, en que habría terminado la guerra cruenta,
En esos años el Estado peruano invertía en salud mental 4 soles por persona al año en todo el país. Ahora, ¿en cuánto estamos? Ahora estamos en 14 soles. En realidad es una cifra escasísima. Chile nomás, para citar alguna experiencia cercana donde no ha habido esta desgracia como la que hemos tenido nosotros, esta desgracia social, ellos están acercándose a 35 soles per cápita de inversión, es decir, está en el más del doble de lo que nosotros invertimos en nuestro país para servicios de salud mental, que no es todo lo que hay que tener para garantizar la salud mental de la población. Sin embargo, con esos 14 soles per cápita, en los últimos años, ¿qué se ha podido hacer? En principio, en términos de atención a las víctimas de violencia política, el SIS, el Seguro Integral de Salud, pudo incluir las condiciones más frecuentes para ser atendidas o coberturadas bajo este sistema. Pero hay que también ser claro, el Seguro Integral de Salud, mucho se ha hablado y muchos nos hemos esperanzado respecto a lo que podría dar, pero en realidad fue creado solamente para pagar lo que faltaba, la pequeña brecha que faltaba para dar una prestación. Es decir, nunca la ley del SIS estableció que, por ejemplo, el SIS contratara a un psicólogo, un psiquiatra o una enfermera de salud mental. No, sino más bien para que pudiera pagar el medicamento que se receta, porque finalmente el presupuesto público general del Ministerio de Salud es el que tiene que financiar los recursos básicos que requiere el sistema sanitario. Y obviamente en salud mental, con esos 14 soles per cápita, en realidad podemos hacer poco. Sin embargo, los esfuerzos han hecho que sea posible, por ejemplo, que además de que el SIS incluya a todas las víctimas que están inscritas en el RUP, actualmente tenemos alrededor de 110.000 personas inscritas con SIS que están dentro del registro RUP, que no cuesta nada inscribir, el problema es atender, ¿no? Para poder materializar la atención hay que desarrollar servicios. Entonces, la ley 29889, que es la ley que establece la reforma de la atención de salud mental, indica que el Ejecutivo tiene que desarrollar una red de servicios de salud mental comunitarios. Se ha empezado hace 2 años a implementar esta red de servicios de salud mental comunitarios. Tenemos 30 centros de salud mental comunitaria en 10 regiones. Hace unos meses nomás estuvimos en Ayacucho, justamente estábamos en compañía de la congresista Pariona en Pampa Cangallo, específicamente en el distrito de Morochucos, donde se ha puesto uno de los centros de salud mental comunitario que hasta la fecha viene funcionando, hasta donde hemos podido saber, de la mejor manera con este enfoque, justamente para poder hacer posible que las personas, los ciudadanos, puedan restañar sus heridas emocionales en conjunto con su familia y su comunidad desde el lugar y en una visión de continuidad de cuidados. Pero no solamente ha sido posible hacer eso ahí, porque apenas es una gota de agua en el océano de la necesidad. Tenemos otro centro de salud mental comunitario en Huamanga, en Vista Alegre, en Acobamba, y esperamos tener pronto uno en San Francisco, en la puerta de entrada al BRAE. Y así también está en perspectivas el desarrollar para el próximo año 3 centros de salud mental en Apurímac, otros 2 en Huánuco, y así sucesivamente, pero todo va a depender de que el presupuesto, estamos justamente en el momento en que el Ejecutivo está mandando el presupuesto al Congreso de la República para que pueda ser discutido y que el presupuesto pueda contener justamente los fondos que se requieren para desarrollar esta red de servicios de salud mental comunitaria. Francamente, como un profesional del Estado con 20 años de servicio en el Estado, psiquiatra del Ministerio de Salud, debo decirles, va a ser muy difícil ayudarles a la distancia. Es importante desarrollar estos servicios. Mientras no tengamos estos servicios, por más que el SIS incluya, por más que todos tengamos una tarjeta de identificación, por más que se compren medicamentos a nivel central,
Si es que no tenemos los equipos operando cercanamente, estratégicamente distribuidos en todas las regiones, va a ser poco posible que en salud mental podamos cumplir con los derechos que ustedes legítimamente tienen reconocidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yuri Cutipé, del Ministerio de Salud, director de Salud Mental. Vamos a proseguir seguidamente dentro de lo que son las exposiciones acerca de las estrategias de acceso en esta oportunidad, estrategia de acceso habitacional y vivienda para la atención de las víctimas de la violencia. Vamos a invitar al representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Eduardo González Chávez, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Señor González Chávez, por favor. Sí. Muchísimas gracias, congresista de Belaunde, congresista Tania Payona, congresista Indira Wilka, que nos acompaña, amigos expositores de la mesa, representantes de los diferentes sectores, amigos participantes. En primer lugar, un poco lo que nosotros queríamos era poder señalarles, ¿no es cierto?, lo que es un poco la política de vivienda en general que tiene el Ministerio, porque es ahí donde se enmarca finalmente cualquier acción que podamos desarrollar, en específico como esta, vinculada en concreto a las víctimas de la violencia que ha existido en el país, ¿no? En el Perú se tiene aproximadamente 1.2 millones de déficits de vivienda, ¿no? Y que este déficit es resultado básicamente de una oferta inadecuada, insistente en materia de vivienda, de una oferta inexistente de viviendas no construidas, ¿no? De una informalidad existente en el país, que parte además de la informalidad en general que tiene el Estado, de un Estado ausente en muchas partes del país aún, ¿no? Y de una falta de planificación del desarrollo, ¿no? Es más, ¿no?, solamente 12% de las municipalidades distritales y provinciales del país cuentan con planes de desarrollo urbano. Y ese es un tema patético, porque si no se tiene claro hacia dónde crecer, hacia dónde expandirse como urbe, indudablemente esto nos genera grandes problemas e inconvenientes. Es más, en el fenómeno del niño costero ocurrido en los últimos meses, ¿no es cierto?, en el presente año, lo que se ha evidenciado es cómo esa falta de planificación de desarrollo urbano hace que se crezca en zonas no adecuadas, en zonas vulnerables y en zonas donde finalmente el Estado invierte, pero luego un fenómeno natural provoca, ¿no es cierto?, no solamente la destrucción física de la infraestructura del Estado y de los particulares, de las personas que construyen viviendas, ¿no?, sino también indudablemente daños humanos a veces irreversibles. Entonces, eso es un poco lo que nosotros como ministerio encontramos, ¿no?, en estancamiento en la construcción de vivienda, este déficit de aproximadamente 1.200.000 peruanos, de 200.000 viviendas que carecen, ¿no?, los programas de vivienda sin la previsión presupuestal. Cuando nosotros en el agosto del 2016 el gobierno del presidente Pedro Pablo ingresa al ministerio y el ministro Emer Trujillo ingresa y encuentran que hay 40.000 expedientes de bono de techo propio que están ingresados pero que no tienen financiamiento. No tienen financiamiento y que habían ingresado sin ningún tipo de previsión presupuestal, ¿no?, y que indudablemente generan grandes inconvenientes económicos porque carecían de previsión presupuestal, ¿no? Los bonos y los créditos que eran la política general de incentivo a la vivienda en el Perú estaba en descenso de manera decreciente. En el 2013 el crédito en vivienda, por ejemplo, había tenido 3.164 beneficiarios, en el 2015 9.090, en el 2016 esa tendencia a la baja continuaba, realmente llegó a 8.000 y tantos, ¿no? Entonces, y programas hechos para que jueguen en pared, ¿no es cierto?, con la banca,
banca tradicional, pero ¿quiénes acceden a la banca? Pues acceden a la banca quienes tienen posibilidades de acceder, ¿no es cierto?, al crédito bancario. Y esto indudablemente representa que no es posible que todos los peruanos tienen acceso a la banca. Hay un grueso sector del país que no tiene el acceso a la banca formal por la informalidad existente. Entonces, un poco, digamos, si queremos, ¿no? Entonces tenemos que los programas de vivienda que se tienen, que contaba el Estado, estaban, por lo tanto, dirigidos a determinados estratos de la población. Pero quienes más necesitaban y donde se encontraba ubicado el déficit de vivienda, los sectores D, E, ¿no es cierto?, no tenían programas específicos dedicados. El propio programa Techo Propio encontraba como inconveniente el que efectivamente el programa juegue en pared con la banca existente. Este tema de planificación urbana, ¿no es cierto?, que ya lo señalé, ¿no? Y en función de eso que nos planteamos un conjunto de metas. Estas metas están abocadas a, en primer lugar, construir, sanear en el 2016 los problemas que habían. En el 2017 nos planteamos construir 55.000 viviendas, estamos cumpliendo esta meta y estamos en camino a ello. Incrementar y rediseñar el programa de Techo Propio, ¿no es cierto?, que esté dirigido a construcción de vivienda social efectiva, ¿no? Y entonces planteamos, modificamos los márgenes del programa, ¿no?, y del bono, y buscamos llegar a acuerdos con banca no tradicional, cooperativas, ¿no es cierto?, cajas de ahorro, etcétera, de tal manera que jueguen y permitan efectivamente un mayor acceso a los programas de vivienda social. Al lado de eso, generación de suelo urbano, y estamos en un proceso de identificación de terrenos a nivel nacional que nos permita que el bono familiar habitacional, adquisición de vivienda nueva, ABN, puede efectivamente asentarse en nuevos espacios donde permita un mayor acceso a población que carece de vivienda, ¿no? Rediseñamos y hemos replanteado los tramos en los cuales se asigna el crédito a mi vivienda, subiéndolo hasta 300.000 soles, pero bajándolo también hasta viviendas a partir de 56.700, de tal manera que accedan varios estratos de la población, ¿no? Efectivamente en Lima no se encuentra una vivienda de 60.000, 70.000, 80.000 soles, pero en provincias sí las hay, en los departamentos del interior del país sí las hay, y ahí no, cuando el techo era del bono Mi Vivienda, ¿no es cierto?, es más alto, indudablemente se circunscribe a Lima, la costa y algunas ciudades costeras del país. Eso se ha sido modificado, se ha puesto este programa de 150.000 viviendas de techo propio ABN, a lo cual el gobierno le ha dado una asignación especial de 150 millones. Está en marcha 62 proyectos inmobiliarios con este programa de generación de suelo urbano a nivel nacional, que incluye incluso, en algunos casos, terrenos que están siendo asignados por el propio Ministerio de Defensa, quienes han puesto sus buenos oficios y han demostrado cómo efectivamente puede lograrse acuerdos a partir de una buena voluntad, de una decisión de avanzar en la creación de suelo urbano. Y esto hoy se ve también ratificado con los programas que están vinculados a la generación de suelo urbano que está promoviéndose en las zonas que fueron declaradas de emergencia a raíz del fenómeno del Niño Costero. Incluso nosotros hemos generado un programa de difusión de suelo de expansión urbana que se denomina Inverterra, que es una plataforma, ¿no es cierto?, que recoge terrenos privados, públicos, etcétera, y los pone en oferta en el mercado habitacional. Es en ese marco en donde se desarrolla la necesidad de esta política de vivienda, en especial para los damnificados, para las personas y las familias víctimas de la violencia política que ha existido en nuestro país. Yo creo que ustedes ya conocen de sobra el marco legal, no voy a insistir en ello. Está la ley
que crea el plan integral y particularmente su reglamento, este artículo 33, que nos plantea el programa de promoción de facilitación de acceso habitacional, el PRA, ¿no es cierto?, en el que señala que hay que otorgar facilidades para la adquisición de la vivienda. Eso se engancha exacto con la ley del bono familiar habitacional, la que indica que es en los bonos mismos que tiene el bono familiar habitacional, no es un bono especial, sino se le da se incluye en esa misma modalidad. Y bueno, luego esto se desarrolla. Ya estos beneficios del PRA, ¿no es cierto?, se le asigna un bono especial, ¿no? Se le asigna un tramo adicional de 51% al valor regular que tiene el bono. Entonces se incrementa para que haya una mayor posibilidad de adquisición de vivienda.